Bueno, tal y como le habíamos informado, está con nosotros el doctor Iván Gastón, que nada tiene que ver con la tormenta, porque el Gastón, ¿verdad? La tormenta Sí. Con ese Gastón, de que gasta mucho. Aquí hay una tormenta, pero de conocimiento, diría. Ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Para nosotros es un placer recibirle de nuevo en nuestro espacio, o sea que es muy placentero tenerlo acá de nuevo con ustedes. Pues siempre tratamos temas sumamente interesantes. O sea que aquí, con los temas que hemos tratado, hay mucha gente que ha hecho comentarios sobre la profundidad del análisis sobre esos temas. Y bueno, doctor en Derecho Internacional y Ciencias Políticas, y además con varias maestrías. Y lo tenemos hoy a propósito de la puesta en circulación de un libro que será el día primero de septiembre, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo, en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que a propósito de un trabajo para una maestría que concluyó, y a propósito de ese trabajo de tesis que se ha producido la publicación de este libro. Entonces quisiéramos hablar sobre el contenido de este libro, que es abordar las relaciones entre China y la República Dominicana, ¿no? Sí. Entonces, ¿sí? No, China, que es el país más famoso del planeta, exacto, el país más conocido en el mundo, así es China. Y los chinos están por donde quieren. Porque los chinos tienen una diáspora, es decir, una población fuera de su territorio que sobrepasa los 40 millones de personas, incluyendo África. Es decir, ahora se habla de la... Es un país grande diseminado. La colonización de China, de África por parte de los chinos. Es decir, que no hay un lugar del planeta en que los chinos no estén presentes. Y República Dominicana, que recibió a finales del siglo XX quizás una o dos familias chinas, todavía no hay datos exactos, porque donde más chinos llegaron a América fue a Cuba, sobre todo la zona también de Centroamérica con la construcción del canal, pero es en el año 1946 cuando ya República Dominicana establece el vínculo a través de nuestra embajada en La Habana. El canciller de ese momento, el licenciado Manuel Arturo Peña Valle, por instrucciones de Rafael Leonidas Trujillo, llama a un reconocido abogado vegano llamado Leonte Guzmán. Y don Leonte Guzmán va a la Cancillería Dominicana. En aquella época la Cancillería estaba ubicada en la calle Las Damas. Se entrevista con el canciller, quien le da las instrucciones de cuál va a ser su labor en la República de China. El licenciado Leonte Guzmán sale vía México, San Francisco, se va por la zona del Pacífico en barco, y de San Francisco llega hasta Shanghái, y de Shanghái llega a la capital en aquel momento de China, que era Nankín, no Pekín, sino Nankín. Allí nosotros tenemos la oportunidad, porque el licenciado Leonte Guzmán les hacía unos reportes a Trujillo muy detallados de toda la situación política, todo lo que estaba sucediendo en ese momento con los comunistas, y todas estas documentaciones fueron guardadas. Y cuando llegó la revolución y Chiang Kai-shek entonces se fue hacia Taiwán, cuando ya el licenciado Leonte Guzmán ve la situación hasta donde se encontraba, escribe a la Cancillería Dominicana y pide permiso para salir, porque ya estaban en guerra los comunistas, es decir, Mao Zedong con Chiang Kai-shek, y los papeles los deja entonces a cargo de una persona que estaba como cónsul, quien luego la envía a la embajada nuestra en Japón. Estamos hablando de 1949. 1949, okay, estamos hablando ya. Y en ese año 1949 se deja estas documentaciones. Luego, años después, en los años 80, llega como embajador a Japón un dominicano que es de los pocos cuya licenciatura, cuya formación fue en diplomacia, en una universidad en Bélgica, en Bruselas, que es el licenciado Alberto Emilio Despradel, mejor conocido como Chico. Cuando el embajador Chico Despradel llega como embajador allá a Japón,
se encuentra estos legajos de papeles y como intelectual que es, dice, no, pero aquí hay una documentación importante y esto hay que trabajarlo. Pero es años después que entonces otro de los pocos diplomáticos de carrera en la República Dominicana, Miguel Antonio Rodríguez Cabrer, quien fue el jefe de protocolo en Palacio por más de 12 años en la época de Balaguer, pero que es egresado también de la Universidad de Georgetown y que fue vicecanciller, un hombre que recorrió toda la Cancillería, llega como director de la Escuela Diplomática de la Cancillería. Y dice, no, pero todo eso que está aquí hay que publicarlo, porque hay un problema serio en la sociedad dominicana. La gente que se dedica a pensar, a investigar, es del desmedrado patrimonio doméstico que publica los libros, que luego no se venden, y peor aún, la gente no lo lee. Entonces, el embajador Miguel Antonio Rodríguez Cabrer publica este trabajo de el embajador Despradel, el embajador Rodríguez Cabrer. Y entonces, cuando conseguimos una beca y nos vamos a estudiar en la Universidad de Tancán, tuvimos el privilegio, gracias a una beca del gobierno de la República de China, al terminar la maestría semipresencial, pero que había que estudiar como un chino, siempre digo que era llevando una vida de monje caribeño, porque había que conectar los horarios con China, que son 12 horas más. Y a veces estaba yo en un aeropuerto tomando clases, o eran las 1 de la mañana y las clases terminaban a las 3 de la mañana, por los cambios de horario, dependiendo del lugar donde me encontrara, pero también la disciplina y la forma en que los chinos dan clase, que es una forma de mayéutica socrática. Son muchas preguntas, son muchos materiales y no hay forma de que usted haga un chivo. Usted tiene obligatoriamente que expresar un pensamiento en base a lo que leyó. Cuando descubro este trabajo, digo, pero eureka, qué regalo. Además, el embajador Despradel tiene buena prosa. Pero le hago el comentario al primer secretario general que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Antonio Abreu Flores, Tonito. Tonito Abreu. Tonito Abreu. Y Tonito me dice, ¿tú sabías que don Juan Bosch me encomendó a mí el primer viaje de jóvenes dominicanos a entrenarse en China en ideas políticas? Allí me acompañó el psiquiatra Manuel Herrera, que ustedes conocen, me acompañaron una pléyade de jóvenes más, y estuvimos en China 6 meses. Quien hizo el contacto para que el PRD, es decir, en China reciben un partido no comunista, porque los primeros que fueron a China eran dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. No, del movimiento político dominicano MPD. Ah, del MPD. Irlander Selig fue uno de los primeros que estuvo presente allá en China, junto al ingeniero del Prado, Rodríguez del Prado. Ellos dos fueron los primeros que estuvieron en China, pero eran gente de izquierda. Los del PRD eran centro izquierda. Estos jóvenes entonces llegan a China, se entrenan. Para sorpresa, cuando converso con Tonito, le digo, ¿usted me puede dar algunos detalles de quienes estuvieron con usted? Los chinos. Yo quiero una cosa ahí, doctor, para ubicar la audiencia. Estamos hablando de China comunista. De China comunista. Okay. Los chinos entonces me ubican como joven inquieto en temas internacionales. Digo joven porque en el ambiente intelectual la madurez comienza a partir de los 50, 55 años y todavía falta mucho para eso. Entonces llego, investigo con Tonito cuál fue el ambiente, quién los atendió. Los chinos me llaman a China para que dé una conferencia y allá me encuentro con quien estuvo a cargo de esa delegación. Y me pregunta por el doctor Tonito Abreu. Rosa NG, Pochi NG, me dice, no, mira, ese señor fue embajador de China en Argentina, en Colombia,
y establecemos el contacto nuevamente con el doctor Antonio Abreu Flores. Terminamos este trabajo y gracias a Dios pudimos articular toda la historia, y de ahí la importancia de este trabajo, porque no nos quedamos solamente en la época en que estuvo el doctor Antonio Abreu Flores y el PRDO, sino que seguimos más allá y nos damos cuenta que quien tiene la idea de establecer los vínculos con China Popular, porque nos habíamos ido desde el 49 con Taiwán, es nada más y nada menos que Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, diplomático avezado, que había sido ya hasta canciller nuestro, ve que cae el muro de Berlín, implosiona la URSS, dice, no, pero este es el momento de un acercamiento con los chinos, y se establecen entonces oficinas de representación comercial. Año 1991, 92 se firma el decreto. Pero antes de eso se habían mantenido relaciones con alguna firma de algunos acuerdos, ¿no? Después del 49, en varias ocasiones se mantuvieron acuerdos, representaciones no diplomáticas, pero sí comerciales. No habían comerciales, eran informales. ¿Eran informales? Eran informales. De hecho, los chinos necesitaban ir a Hong Kong. Tanto así que en Hong Kong, de Hong Kong vienen aquí entonces un señor llamado Simon Yip, que fue el que compró el Hotel El Embajador, o rentó el Hotel El Embajador, y los edificios que Balaguer construye en los alrededores del Hotel El Embajador hacen un acuerdo de que esos hongkoneses que tenían el temor de cuando Hong Kong volviera a pasar a China, para obtener la nacionalidad dominicana, la obtenían comprando uno de esos edificios. Es decir, la nacionalidad por inversión. Y ahí vino otra figura muy conocida en República Dominicana y que usted conoce, porque era el dueño del terreno donde se encuentra el Parque Cibernético de Santo Domingo, Andrew León. Ellos compraron Puerta de Hierro y compraron lo que es Puerta hoy de Hierro. Isabel Villas. Entonces, eso es un proyecto enorme. Luego ya la formalización en términos comerciales la inicia Balaguer, pero quien la concretiza es el gobierno del doctor Leonel Fernández, que es quien envía entonces a doña Rosa NG como representante nuestro en Pekín. Entonces, todo este elemento político, ustedes lo van a encontrar en el capítulo 4 del libro, pero también hay otros elementos interesantes, y es la parte comercial de cómo República Dominicana, sin mantener relaciones diplomáticas con China Popular, se mantenía el principal socio comercial del Asia de República Dominicana es China. Mire, con su permiso vamos a hacer una pausa. Hemos hecho ese recorrido por la parte histórica, ¿no?, de esta relación, para que entremos ya a esa parte que usted empieza, que es la parte comercial y lo que representa China para nosotros. Así que hacemos una pausa, en breve retornamos con todos ustedes. Bueno, retornamos con esta interesantísima conversación, ese recorrido histórico que hemos hecho a través de lo que ha pasado desde el principio del siglo pasado, ¿no?, hasta estos días, o hasta que se formalizaron las relaciones. Yo antes de entrar a la parte, el peso que tiene o las relaciones comerciales que tenemos con China, que es la más importante hoy de todo el Asia, ¿no? Creo que el 64%, algo así. Con Taiwán, ¿qué ha pasado? Porque nosotros nos mantuvimos distantes de China por unas relaciones que habíamos mantenido con Taiwán, a las cuales teníamos acceso a una serie de recursos para desarrollar muchísimos proyectos interesantísimos. Y eso impedía que República Dominicana restableciera relaciones con Taiwán. Sí, mire, el problema estuvo en la Guerra Fría. La Guerra Fría no dejó ni siquiera la religión fuera. No hubo un espacio que la Guerra Fría no incidiera. Al declararse la República Popular China por Mao Zedong, todo lo que era Occidente desconoce a China Popular. Es en el año 1969 que ocurre un hecho, y es el incidente en el río Ussuri, en la isla Xianbao, donde más de 40 soldados rusos, incluyendo un coronel, fueron asesinados por tropas chinas. Ya Mao, que había iniciado lo que se conoce como la Revolución Cultural, había tenido serias diferencias con Stalin,
pero las diferencias se volvieron más tenaces cuando estaba Nikita Khrushchev. Con este incidente, Rusia piensa entonces en atacar, incluso con armas nucleares, a China. Cuando la administración Nixon, muy especialmente un hombre que es bien conocido en política internacional, Henry Kissinger, se da cuenta a través de una pregunta que hicieron en la embajada en Belgrado, allá en la antigua Yugoslavia, más una visita que luego le hace el embajador ruso a Kissinger en el Departamento de Estado, ahí Kissinger dice, esta es la oportunidad de que el comunismo tenga un caballo de Troya adentro. Y ahí rompe entonces el enfriamiento de las relaciones que existían con China. Kissinger viaja con un doble a Islamabad, a donde estaba el dictador Zia al-Haq, que tenía siempre buenas relaciones con los chinos, porque los pakistaníes son enemigos de los indios, pero los indios tuvieron una guerra con los chinos, entonces el amigo de mi amigo es mi amigo, pero el enemigo de mi enemigo, ese es mi amigo. ¿Qué hicieron? Dejaron el doble en Islamabad, Kissinger va y se reúne con Zhou Enlai y acuerdan entonces con el gran timonel Mao Zedong lo que se conoció como la diplomacia del ping-pong. Y China retoma en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la representación. Y a Taiwán lo que se hace es que el Congreso americano emite una ley de protección a Taiwán. Y aquí entonces es donde ya China es reconocida, pero China solamente tenía reconocimiento de 3 países en el mundo, que en ese momento eran la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, había otro más que era la antigua Yugoslavia, y estaba también el caso de Corea del Norte, que recordemos que hasta un hijo de Mao Zedong muere en la guerra de Corea del Sur, porque en el paralelo 38, en el río Yalu, los chinos dijeron, si pasan de ahí, va a haber guerra. ¿Y qué hizo Mao? Envió más de 1 millón de soldados. Entonces, nosotros nos mantuvimos siempre, y esto es importante, bajo lo que es la política exterior americana en ese sentido. Muchos países de América Latina, el primero fue Chile, Pinochet. Es decir, fíjense las cosas. El presidente de la Asociación de Amigos de China era Salvador Allende en los 60. Sin embargo, cuando los americanos rompen con Taiwán, el primero que establece relaciones diplomáticas, para que usted vea lo que son los intereses, es la dictadura de Allende. Entonces, nosotros también no podemos negar algo. La República Dominicana ha sido muy beneficiada de las relaciones con Taiwán. A veces se quiere minimizar y decir, bueno, pero que China es la principal economía del planeta. Todo eso es ahora. Pero que tener relaciones con China implica que vamos a tener acceso a un mercado mucho más grande. Cuando usted pone en una balanza que República Dominicana tiene que ser objetiva en sus relaciones internacionales y usted ve la forma en que han sido las relaciones con Taiwán, usted dice, no hay un país que haya tenido más solidaridad de toda esa región con República Dominicana que Taiwán. Si hoy nosotros tenemos variedades de arroz, como es el arroz Huma, eso fue un científico chino, pero si usted tiene aquí una gran cantidad de jóvenes, de gente que ha estudiado, militares, la mayoría de ellos en Fuchincán, en la Academia de Fuchincán, es más, aquí hay cadetes que están yendo a Taiwán primer año, segundo, tercero y cuarto año y hablan mandarín ya perfectamente, o casi perfectamente. Ahora, ¿qué usted cree que debemos en este momento? O sea, restablecer ya de manera diplomática las relaciones con China, con China popular. Lo que pasa es que también, y esto es interesante, mantener las relaciones con Taiwán. Pero o sea, esto es hoy importante. en día que ese mercado, usted decía, es sumamente importante para la República Dominicana. Sí, pero esto es importante lo que planteamos en el libro. La gente piensa que si nosotros hacemos como hizo Honduras en el gobierno de Porfirio Lobo, como lo decimos en el libro, rompe las relaciones con Taiwán porque entiende que China le va a dar más beneficio. Pero cuando va a Pekín le dice, ¿y cuándo yo te pedí a ti que vinieras aquí? Y Taiwán y China Popular tienen un acuerdo y ya ellos no aceptan que usted rompa relaciones diplomáticas.
Si usted comete el error que cometió Honduras, de romper los vínculos diplomáticos, va a tener que regresar como regresó Honduras con su embajador a Taiwán. Entonces, esto es algo que muchos políticos nuestros, cuando hablan y gente que hace opinión pública, no sabe. Las relaciones de China y Taiwán son excelentes. Taiwán recibe más de 3 millones de turistas chinos. Taiwán tiene una inversión en China tan importante que sobrepasa los más de 100 mil millones de dólares. Es decir, que más allá de la disputa política que mucha gente estuvo viendo, esa disputa se frizó porque cuando llega al gobierno Ma Ying-jeou con el Kuomintang, que sale Chen Shui-bian, quien hoy está preso, que es el Partido Democrático Progresista, el PDP. El Kuomintang cambió y dijo, no, aquí no queremos guerra, aquí lo que necesitamos es bienestar. ¿Y cuál es el país que está moviendo la economía del planeta? Es China. China, mira, nos vamos a arreglar. Yo quiero ir a la Organización Mundial de Comercio. Le dijeron, ok, tú vas a ir a la Organización Mundial de Comercio como Taipei chino. Entonces, cuando escuchamos hablar de que hay que romper con Taiwán, ¿romper con quién? Mire una cosa, doctor Gastón. Ya hay un total de 172 países que reconocen a China continental como nación, mientras que solo 22 mantienen su reconocimiento en Taiwán. De esos, cerca de 20 tienen embajadas instaladas en territorio de la República de China ya, en Taiwán. O sea, fíjese cómo va la situación. Estoy hablando de estadística del año pasado, cómo va. Y nosotros vemos que la única acción de manera de formalizar relaciones, digamos, con China comunista fue en 1997, que comenzamos a formalizar ya con, digamos, con oficinas oficiales de ambos países, comerciales. Y nosotros vemos que en ese mismo proceso, vemos como países también, en ese aspecto, y yo lo comentaba a Juan José, que recuerdo que en el 2012, en el fragor de las elecciones, el candidato, digamos, del PRD, el señor Hipólito Mejía, establecía que si él ganaba iba a romper relaciones con Taiwán porque prefería con China comunista. Y ahí se abrió todo un debate importante y no supimos nosotros transitar un camino que nos permitiera sacar mucho más provecho en ese sentido, que es el caso, digamos, de Costa Rica, que es el que más provecho le ha sacado. No, pero eso está demostrado, que realmente Costa Rica consiguió un estadio de fútbol. Luego, lo que en sí recibía en ayudas de Taiwán, no lo ha recibido de China Popular. Entonces, y tampoco el incremento. Un asunto que hay que tener muy en cuenta es el siguiente, y es que los acuerdos que llevan a cabo China Popular y Taiwán, del acuerdo de cooperación del Estrecho de Taiwán, que uno de los grandes propulsores fue el actual presidente chino, Xi Jinping, que era el gobernador de la provincia de Fujian, hizo un entendimiento entre la élite del Partido Comunista China y la élite del Kuomintang en Taiwán, que no importa que ellos tengan ahora 22, es que ellos acordaron dejar esos 22. China Popular, la Cancillería de China Popular, digo, frizamos y esto se quedó aquí. Es más, les voy a decir algo que sé tras bastidores. Pero déjeme interrumpirle para un dato. Sin embargo, en relaciones comerciales de China comunista con República Dominicana y República Dominicana con Taiwán, supera 5 veces, ¿verdad?, las transacciones comerciales de nosotros con China comunista y con Taiwán, 5 veces. Pero es así. Ahora, ¿qué le demuestra esto? ¿Y usted cree que con una relación así tan poco formalizada en términos diplomáticos, no nos dejaría a nosotros mucho mejores beneficios comerciales si hacemos una formalidad? Pero es que usted está teniendo, simplemente con la Oficina de Representación Comercial, buenos beneficios. Pero usted ya está teniendo de Taiwán beneficios en inversión. Pero que no son iguales. Pero tenemos grandes inversiones de China comunista en el país. Pero no son iguales que las inversiones que tiene Taiwán. Lo que usted no puede es, y en política internacional eso es muy delicado, si ambos países están de acuerdo, ¿qué gana usted diciendo? Mira, yo me quiero ir contigo, si usted no puede hacerlo?
ahí es que ha estado la equivocación en República Sin embargo, Dominicana. Rosa, la representante, dice que a nosotros que no conviene Pero es que aunque nos ella pueda como, convenir, como representante. sí, pero doña Rosa también lo dice, de que hay un entendimiento entre ambos chinos. El asunto es que no hacemos nada diciendo Creo que hay que seguir vamos a romper. profundizando las relaciones Lo que hay que seguir comerciales. ampliando. Hay mucha inversión Mejor. de China comunista, de China popular en el país. Muchísima de inversión Taiwán. de minería, de Taiwán. O sea, todos los días hay mayor inversión. Nos beneficiamos doble. El comercio se ha incrementado. Estamos hablando de una relación comercial de más de 1.500 millones de dólares entre los países, claro, deficitarios, 12.000 millones de importaciones y 3.300 y tantos millones de Pero también con Taiwán es igual. Pero con Taiwán Es sigue igual. siendo lo mismo. Mire, el tiempo se nos ha ido. Sí, bueno, en definitiva lo que queríamos decir es que el libro va a estar a la disposición el mismo día que lo ponemos en circulación. También vamos a tratar de tenerlo en algunas de las librerías nuestras. Y darle las gracias a usted por la invitación para promocionar la puesta en circulación del libro el próximo jueves a las 6:30 de la tarde en la Sala Manuel del Cabral de la Biblioteca de la Universidad Autónoma Ahí de estaremos, Santo yo creo que Domingo. esto será una joya para entender cómo ha sido todo este proceso. Y hoy en día, ¿qué es lo que conviene hacer o no? Pero es una investigación sumamente interesante, así que le damos las gracias. Yo creo que en algún momento otro programa para entrar ya a analizar las relaciones comerciales y políticas que empezamos, pero que realmente nos quedamos cortos por el tiempo. Así que gracias, doctor, ha sido un placer tenerlo por acá y será hasta el próximo sábado con otra entrega más de su programa Visión Integral.